esta mañana. Llegué el viernes y hasta ahora lo he pasado muy bien aquí con ustedes. Gracias por su hospitalidad y realmente me alegro poder llegar aquí a un lugar, a ustedes, personas que anteriormente no he conocido, y encontrar que de verdad, que realmente tenemos comunión en el Evangelio. Siempre es precioso poder llegar a cualquier lugar y encontrar a hermanos con los cuales somos de un mismo sentir. Bueno, el pastor me ha pedido esta mañana compartir acerca del tema de la importancia de la predicación del Evangelio bíblico. Y cuando él me pidió compartir acerca de esto, yo entendí que él quería que la mayoría del énfasis estuviera sobre el Evangelio bíblico, o sea, qué es el Evangelio bíblico, y no tanto dar un taller sobre cómo evangelizar. De hecho, recientemente yo estuve mirando antes de llegar para conocer un poco de ustedes, estuve revisando a su página web y vi un poco de la clase del evangelismo que su pastor dio, y realmente yo no tendría nada que añadir a lo que dijo. De hecho, en cuanto al evangelio que quiero que veamos hoy, tampoco pienso que voy a compartir algo que no hayan escuchado. Solo espero que sirva para confirmar que somos de un mismo sentir, y obviamente para un creyente, ojalá que nunca nos cansemos de escuchar al evangelio. Realmente la vida cristiana empieza cuando uno entiende y cree el Evangelio, y la vida cristiana es vivida por constantemente estar volviendo al Evangelio y mirando a Jesucristo y recordando lo que Dios ha hecho para nosotros en Cristo. De hecho, de esto fluye la obediencia y la vida cristiana por constantemente estar mirando a Cristo. También debo decir que para aquellos de ustedes que estuvieron ahí el viernes en la noche va a haber un poco de repetición. Igualmente para los jóvenes que estuvieron ahí anoche va a haber un poco de repetición. Pero como dije, espero que no nos cansemos de pensar en el Evangelio. Anoche con los jóvenes tocamos 9 preguntas referentes a este tema de la importancia de la predicación del Evangelio bíblico. Hoy solo quiero tocar a 3 preguntas y realmente dar la mayoría del tiempo a la última pregunta. Entonces las 3 preguntas que quiero tocar son ¿qué es lo que no es el Evangelio? Es la primera pregunta que vamos a ver. La segunda pregunta, ¿cuáles son las partes del Evangelio que hoy en día no son muy populares? Y la tercera pregunta, y la más importante, ¿qué es el Evangelio bíblico? Así que vamos a empezar con esta primera pregunta, y solo quiero hablar de esto muy brevemente. ¿Qué es lo que no es el Evangelio? Y quizás alguien pueda decir por qué hacer esta pregunta. Bueno, yo creo que es importante hacer esta pregunta porque en muchos sectores hoy en día muchas personas dicen que están predicando el Evangelio, pero están predicando mensajes muy diferentes. Y yo encuentro que en varios sectores no hay mucha claridad acerca de qué es el Evangelio. Así que quiero mencionar brevemente a 5 cosas, 2 cosas que definitivamente no son el Evangelio, y 3 cosas que yo creo que son productos o resultados del Evangelio, pero que en sí mismo no son el Evangelio. Pero estas últimas 3 cosas que voy a mencionar, a veces las personas mencionan a estas cosas como si fueran el enfoque principal del Evangelio. Entonces quiero mencionar primeramente a 2 cosas que creo que no son el Evangelio. La primera sería el supuesto, entre comillas, Evangelio de prosperidad. El Evangelio de prosperidad no es el Evangelio. Según este mensaje, uno debería de acercarse a Dios por medio de Jesucristo para que se enriquece y para que siempre sea sano y las cosas le vayan bien. Y sencillamente este no es el Evangelio. Jesucristo mismo dijo que Él, cuando andaba en el mundo, que no tenía dónde ni recostar a su cabeza. Jesús no vivía una vida lujosa, no vino para hacer que sus discípulos se enriquecieran.
De hecho, la Biblia nos enseña que el amor del dinero es el raíz de todo tipo de maldad o de pecado. Entonces, ¿cómo podría ser que la esencia del Evangelio, que el propósito del Evangelio es enriquecernos cuando el amor del dinero puede convertirnos en idólatras? O sea, sencillamente este no es el Evangelio. Y quizás lo más problemático de este supuesto Evangelio es que invierte el orden y hace que Jesucristo se convierte en un medio para llegar a un fin que es mejor que Jesucristo. Según este supuesto Evangelio, lo mejor que uno podría obtener es la riqueza. La meta más grande es la riqueza y Jesucristo solamente es un medio para llegar a esto, cuando en realidad, según el Evangelio bíblico, Jesucristo es la meta. O sea, Jesucristo es el tesoro precioso que Dios da al creyente. El mejor regalo que Dios da al creyente por medio del Evangelio es Dios mismo. Es un conocimiento de Cristo. Es tener a Cristo y tener a comunión con Él. Entonces, sin duda, el supuesto evangelio de prosperidad no es el evangelio. Tampoco el venir a Jesús para que arregle a nuestros problemas y nos dé todo lo que deseamos, esto tampoco es el evangelio. A veces se escucha predicación así, que si tú tienes una necesidad, Cristo lo puede suplir. Si tú sientes muy solo, Cristo te será un amigo. Si tú tienes problemas en tu matrimonio, Cristo arreglará tu matrimonio. Así que venga Jesús para que arregle tu matrimonio, para que te vaya bien en el trabajo, etcétera, etcétera. Y yo no niego que cuando alguien llegue a ser cristiano y que cuando llegue a vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios, que su vida cambia. Y si uno empieza a vivir de acuerdo a lo que Dios enseña acerca del matrimonio, sin duda su matrimonio se va a mejorar. Pero esta no es la esencia del Evangelio. No venimos a Cristo para que nuestro matrimonio se mejore o para que todas las cosas nos vayan bien. Una tercera cosa que no es la esencia del Evangelio es buscar la justicia social o cualquier otro asunto social. A veces se escucha en algunos sectores que esencialmente el cristianismo se trata de la transformación de la sociedad, o se trata de buscar a la justicia social, o cualquier otro asunto social. Otra vez, yo no niego que cuando uno llega a conocer al Señor, que lógicamente va a tener un interés en impactar a la sociedad para bien, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero esencialmente el Evangelio y el cristianismo no se trata de eso. No se trata de algún asunto social. Cuarto, a veces se escucha la predicación del Evangelio en que el predicador enfatiza que de que alguien debe de venir a Jesús para tener una conciencia limpia. Dicen a las personas, tu conciencia no te atormenta, tú tienes sentimientos de culpa, ven a Jesús para que Él te alivie de estos sentimientos de culpa. Otra vez, cuando alguien llega a conocer a Cristo, obviamente pierde estos sentimientos de culpa. ¿Pero por qué? Porque pierde su culpa. Somos culpables. Delante de Dios el ser humano de verdad, realmente es culpable delante de Dios. ¿Por qué es que el ser humano tiene sentimientos de culpa? Porque es culpable. Entonces el enfoque del Evangelio no es perder estos sentimientos de culpa, sino que veremos más allá. Se trata de ser reconciliado con Dios y de perder esta culpa. Y como consecuencia de esto, claro, uno pierde estos sentimientos de culpa. Y una quinta cosa, venir a Jesús para ser reconciliado con otros no es el Evangelio. Y esto podría ser relacionado con un asunto social de la reconciliación racial. Otra vez, cuando uno es reconciliado con Dios, obviamente sus relaciones con otras personas se mejoran, pero esencialmente venir a Cristo para arreglar a la sociedad
o para hacer que haya reconciliación racial, no es la esencia o el enfoque principal del Evangelio. Una segunda pregunta antes de pasar a considerar qué es el Evangelio bíblico. ¿Cuáles son las partes del Evangelio que no son populares hoy en día? Y debo aclarar algo antes de pasar a esto. En cada época y en cada cultura, desde cuando Cristo vino, el Evangelio nunca ha sido popular. El Evangelio siempre ha sido ofensivo al orgullo humano. O sea, el Evangelio en sí, no importa cuál época, no importa cuál cultura, el Evangelio en sí es ofensivo y no es popular. Y hace que el mundo piense que si uno lo cree, que uno es un necio. Pero en la historia del mundo, las culturas varían en diferentes épocas. Lo que es popular y no es popular, lo que es aceptado y lo que es rechazado varía. Y quiero señalar 3 cosas que yo creo que en nuestra cultura hoy en día hacen que el Evangelio no sea muy popular o no sea aceptable. La primera cosa es lo sobrenatural en la Biblia. Ciertamente la Biblia habla de cosas sobrenaturales y milagrosas. La Biblia enseña que Dios ha creado al mundo de la nada con su palabra, instantáneamente y milagrosamente. La Biblia habla de cualquier cantidad de milagros en la vida de Jesús, que Jesús sanó a las personas, que levantó a los muertos, que multiplicó a los panes y los peces, que echó fuera demonios. Y una persona hoy en día en nuestro mundo que es pseudocientífico, que supuestamente es científico, cuando ve esto que es sobrenatural, generalmente lo rechaza. ¿Por qué? Porque según las leyes de la ciencia moderna, por definición, no existe lo sobrenatural, sino que el universo es gobernado únicamente y 100% del tiempo por leyes y no hay excepciones. Entonces, creer lo sobrenatural de la Biblia no es popular hoy en día, no es muy aceptable. Y en respuesta a esto, yo sencillamente diría que estas teorías de un sistema cerrado en que Dios no puede intervenir, yo creo que no tienen bases muy firmes. O sea, yo creo que ellos empiezan con suposiciones o presuposiciones no justificadas y de ahí construyen un sistema errado. Bueno, una segunda cosa que hace que el Evangelio no sea muy popular hoy en día es el asunto de la exclusividad. Nosotros hoy en día vivimos en una época de pluralismo religioso. Y debo distinguir entre algo ahí. En un sentido es un hecho, y aún nosotros lo reconocemos, que vivimos en un tiempo cuando existe cualquier cantidad de religiones. Es un hecho que nadie niega. De verdad existen varias religiones, pero cuando hablamos del pluralismo religioso, también nos referimos a la creencia que no solamente que existen muchas religiones, sino que es algo muy bueno que existen muchas religiones y que muchas personas creen que esencialmente no hay distinción, que no importa cuál sea la religión, que cada religión lleva a la salvación. Ellos enseñan y creen que lo más importante es que uno sea sincero. Así que no importa cuál sea tu religión, sea Islam, sea hinduismo, sea budismo, no importa, realmente no hay diferencia, elige uno o seas ateo, no importa, solo que seas sincero y que serás salvo por su sinceridad. También vivimos en un mundo de relativismo moral, en que las personas niegan la existencia de la verdad absoluta. Y dicen que realmente nadie puede decir que algo es verdad y que aplica a todos. De hecho, la mayoría de las personas en el mundo están contentos con que nosotros seamos cristianos. Si tú te encuentras con una persona que tiene esta perspectiva y tú le dices, yo soy cristiano, yo creo en Jesucristo, estoy confiando en Él para el perdón de mis pecados, confiando en Él para la vida eterna, ellos dirían, qué bueno,
Qué hermoso que tú tienes a tu fe, qué lindo. Pero en el momento cuando tú dices, no creo que me has entendido. Lo que te estoy diciendo no solamente me aplica a mí, sino también te aplica a ti. Y también aplica a fulano, el musulmán, muy sincero y muy genuino. Implica a todos. Cuando nosotros hacemos el reclamo de que lo que estamos diciendo es verdad absoluta e universal, esto no es muy aceptable en nuestro mundo hoy en día. Y en respuesta a esto, sencillamente diría que si llegamos a la conclusión del pluralismo religioso que es ilógico y absurdo. Por ejemplo, los judíos y los cristianos, a la luz de la Biblia, dicen que el nombre de Dios es Yahvé. Los musulmanes dicen que es Alá. No puede ser las dos cosas. Yo actualmente estoy aquí con ustedes, no estoy aquí y a la vez en Virginia, donde vivo. O es uno o es el otro. No puede ser las dos cosas. Bueno, una tercera cosa que particularmente en nuestra cultura hoy en día hace que el Evangelio no sea popular es el llamado al arrepentimiento en vez de la aceptación del pecado. Y debo aclarar que en comparación, digamos, con el Islam, el cristianismo, especialmente en el Nuevo Testamento, nunca enseña que el cristianismo debe avanzar por la fuerza. Nunca enseña que debemos salir y buscar por medio de un ejército o el gobierno, esforzar a las personas a vivir como cristianos e imponer sobre ellos el cristianismo a fuerza. El cristianismo no enseña esto, aunque quizás esto sea la visión de otras religiones como el Islam. Esta no es la visión del cristianismo. Pero cuando hablamos acerca de qué quiere decir ser un seguidor de Jesucristo, ahí sí hacemos una distinción. O sea, a mi amigo que está muy envuelto y esclavizado por un pecado, la Biblia no me llama a ir a él y a decirle, yo te voy a obligar a fuerzas a dejar a tu pecado y a vivir como un cristiano. Pero si el mismo vecino me preguntara y dijera, yo pienso que quisiera ser cristiano, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí sí tendría que aclararle con claridad y decirle, mira, si tú quieres seguir a Jesucristo, tú tienes que rechazar a tu pecado. Tienes que abandonar a este pecado. Es imposible permanecer en este pecado y a la vez ser un seguidor de Jesucristo. Y digo que esto no es muy popular hoy en día. Hoy en día hay muchas iglesias supuestamente cristianas que esencialmente están diciendo a las personas, no importa quién tú eres, no importa lo que tú haces, ven a seguir a Cristo tal como tú eres. Nosotros igualmente diríamos, ven a Cristo tal como tú eres, pero ¿cuál es la diferencia? El Evangelio bíblico dice, ven a Cristo tal como tú eres, pero Cristo te va a cambiar. Pero hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianos y que dicen ser iglesias cristianas que dicen, ven tal como tú eres y sigue siendo tal como tú eres. Y básicamente eliminan el llamado al arrepentimiento. Y en vez del arrepentimiento existe una tolerancia de pecados, de cosas que obviamente violan a la voluntad de Dios en personas que dicen ser seguidores de Cristo. Así que si nosotros hoy en día predicamos un evangelio bíblico llamando a las personas al arrepentimiento delante de los ojos del mundo, esto no es muy tolerante. De hecho, esto no es muy aceptable y esto hace que el evangelio verdadero no sea popular hoy en día. Entonces ahora llegamos al punto, ¿no? y a lo más importante, a la pregunta, ¿qué es el evangelio bíblico? O sea, el evangelio según la Biblia. Y quiero mencionar 5 puntos esenciales del evangelio bíblico. Quizás en forma resumida podríamos decirlo así, que el evangelio bíblico se trata de la gloria de Dios en la reconciliación de los pecadores a sí mismo por medio de Cristo
para que estos pecadores vivan en comunión con Él y le adoran. Entonces, para entender esto, quiero que veamos a estos 5 puntos que voy a mencionar. Y la primera cosa que debemos entender para entender el Evangelio bíblico es el Dios de la Biblia. Y cómo es este Dios y cuál ha sido el propósito de este Dios al crear al mundo y al crear a la humanidad. El Dios de la Biblia, en forma resumida, podríamos decir que es un Dios que siempre ha existido, es un Dios que conoce todo, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que es el creador de todo lo que existe, es un Dios que es un juez justo y es un Dios que es santo. Y voy a leerles algunos versículos. En Salmo 90, versículo 2, vemos a la idea de la eternidad de Dios. Ahí dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. En cuanto a que Dios sabe todo, en 1 de Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, el que sabe todas las cosas. Luego, en cuanto a que Dios es omnipotente, todo lo puede, Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. En otras palabras, Dios nunca ve algo que quiere hacer, nunca piensa, me gustaría hacer esto, pero no puedo. Todo lo que Dios quiere hacer, Él hace. Él puede hacer todo. Luego, Dios es creador de todo lo que existe. Isaías 45, 12. Yo hice la tierra y creé sobre ella el hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Dios ha creado todo lo que existe. Y vamos a ver que por eso Dios es digno de nuestra lealtad, de nuestra adoración. Dios nos ha creado. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño de ti. Te ha creado con un propósito fijo. Así que si alguien quiere jactarse, decir, ¿por qué le debo a Dios adoración? ¿Por qué debo de someterme a Él? ¿Quién es Él? Él es el que te ha creado. Él es tu dueño. Por eso Él tiene el derecho de decirte cómo vivir. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios también es un juez justo. El Salmo 7:11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En otras palabras, Dios no es un Dios que ignora al pecado. Dios no es un Dios que mira a la rebelión hacia Él y dice, no importa, no voy a decir nada. Sino es un Dios que juzga rebelión contra sí mismo. Y en 1 de Pedro 1:16, citando a Levítico, vemos que Dios es un Dios santo. Dice ahí, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en la clase de la escuela dominical, el pastor ya nos dio una exposición de lo que quiere decir que Dios es santo. Dios es puro. En cuestión de la moralidad es puro. De hecho, Él es la definición de la pureza. Lo he dicho ya, creo que todos ya me escucharon decir esto, pero vuelvo a decirlo. No es como que haya un estándar fuera de Dios y Dios tiene que someterse a este estándar neutral y luego obedecerlo. No, la razón por la que algunas cosas son correctas y la razón por la que algunas cosas son ilícitas es porque fluyen del carácter de Dios. Lo que es pecado es lo que va en contra del carácter de Dios. Dios mismo es la definición de lo que es puro y de lo que es inmundo. Dios mismo lo define. También el pastor señaló otra cosa acerca de la santidad de Dios. Dios es separado, Él es diferente, no hay nadie como Él. Él es el único en su categoría. Es decir, nosotros que somos seres humanos, somos parte de la categoría de la humanidad. Y actualmente hay billones de personas en esta categoría.
Yo soy un ser humano, pero soy uno de billones de seres humanos. En contraste, Dios es Dios y Él es el único de Dios. Está en su propia categoría. No hay otro Dios. No hay nadie que es como Él. Él es completamente único. Ahora, ¿cuál ha sido el propósito de Dios en crear al mundo y en crear al ser humano? Diría en primer lugar que lo ha hecho para su propia gloria. En otras palabras, Dios siempre ha sido glorioso, siempre ha sido hermoso y majestuoso. Pero Dios, cuando creó al ser humano y al mundo, lo hizo para reflejar a su propia gloria, para compartir a su gloria con otros. En otras palabras, creó a personas para que ellos pudieran ver y mirar a su majestad y su gloria y devolver a Él adoración y alabanza. En Isaías 43, 6 y 7, Dios hablando acerca de su pueblo dice lo siguiente. Dice, diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahí Dios dice que a su pueblo, y está refiriéndose a personas, dice que los ha creado para su propia gloria. Y esto no es arrogante. Si nosotros dijéramos, yo hago todo lo que hago para mi propia gloria, para exaltar a mí mismo, seríamos egoístas y arrogantes. ¿Por qué? No merecemos, no somos dignos de adoración y de gloria. Pero Dios sí lo es. Dios es glorioso. Es justo y correcto que Él haga todo lo que hace para compartir su gloria, para demostrar o manifestar a su gloria. Es correcto. Y de hecho es lo que más nos conviene. Dios ha creado al ser humano para su propia gloria. También lo ha creado para Jesucristo, para que Jesucristo lo disfrutara y para que Jesucristo sea exaltado por ello. En Colosenses 1:16 dice lo siguiente, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea en tronos, sea en dominios, sea en principados, sea en potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado para Jesucristo. Vuelvo a decir lo que dije antes. Tú existes para Jesucristo. Dios te ha creado para Él, para exaltarle, para darle gloria. Otra manera que podríamos decir esto es que fuimos creados para amar a Dios y para adorar a Dios. Una vez alguien le preguntó a Jesús cuál es el primer y gran mandamiento. En otras palabras, entre tantos mandamientos en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el mandamiento más importante que resume la idea clave de todo? Y Jesús contestó así, citando a Deuteronomio 6, en Mateo 22, 37 y 38, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ahí Jesús nos dice, para eso existimos, para amar a Dios más que cualquier otra cosa. También podríamos decir que existimos para adorar a Dios. En Juan 4:23 Jesús estaba hablando con una mujer samaritana. Y Él, al enfrentar a ella con su pecado, ella quiso cambiar el tema y hablar de una pregunta teológica. Pero usted es judío y ustedes dicen que hay que adorar a Dios en Jerusalén, pero nosotros, los samaritanos, decimos que hay que adorar a Dios aquí en este monte. Y Jesús la aclaró, realmente no importa tanto el lugar, sino la manera de adorar a Dios y la clase de adoradores. Y Él dijo lo siguiente en Juan 4:23. Dijo, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.
Dios está buscando cierta clase de adoradores, pero vale la pena resaltar aquí que Dios está buscando adoradores. Dios quiere ser adorado. Para eso nos ha creado y para eso es el Evangelio. Dios está buscando adoradores, es digno de adoración. Bueno, habiendo entendido algo entonces acerca de Dios, acerca de su propósito para el mundo y la humanidad, podemos pasar a decir algo más acerca del hombre y podemos entender entonces cuál es el problema del hombre. Y yo diría que el problema principal de la humanidad no se trata de ningún asunto social, de la pobreza, del hambre, del racismo, de la guerra, de avaricia empresarial, etc. Y que tampoco tiene que ver con una necesidad física, con una necesidad de salud, de trabajo, de hogar, de familia, sino que tiene que ver con el alejamiento del ser humano de Dios. En otras palabras, si tú preguntaras a la mayoría de las personas cuál es el problema principal en el mundo, es muy probable que ellos nombrarían a uno de estos asuntos sociales. Qué pena esta avaricia empresarial que estamos viendo, a estos ladrones en Wall Street que están robando a todos, enriqueciéndose. O quizás otros dirían, no, es el racismo, qué pena que hoy en día, en el siglo XXI, que todavía existe el racismo. O podrían nombrar cualquier otra cantidad de asuntos sociales. O si tú preguntaras a una persona, no, pero tú como individuo, ¿cuál es tu necesidad principal? Quizás si padecen de alguna enfermedad, ellos nombrarían, bueno, necesito sanarme. O si no tienen trabajo, quizás dirían, no, mi necesidad principal es el de un trabajo. Pero fíjense que esto no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el problema principal de la humanidad es que está alejado de Dios y por consiguiente la necesidad más grande del ser humano, de cada individuo, es de ser reconciliado con Dios. Entonces, ¿cuál fue el origen de este problema de la humanidad? Según la Biblia, Adán, quien fue el primer hombre, actuó como representante de la humanidad y pecó, hizo rebeldía contra Dios, y al hacer esta rebeldía, él mismo cayó en el pecado, pero también todos sus descendientes también cayeron en el pecado. Y al estar en Adán, o sea, al estar en el grupo que tiene a Adán como su representante, cada ser humano delante de Dios es culpable. Pero no solo eso, sino que al ser descendiente de Adán, también heredamos de él una naturaleza pecaminosa, tal que nuestro instinto, o sea, sin aún pensarlo por naturaleza, somos inclinados hacia el pecado. Naturalmente pecamos, desobedecemos a la voluntad de Dios. Y vemos a eso, por ejemplo, en Romanos 5:12, donde dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y quizás aquí debo hacer una pausa para decir algo acerca de la esencia del pecado. En otras palabras, ¿qué es lo que hace que el pecado sea pecaminoso? Porque si tú hablas con la mayoría de las personas acerca del pecado en el mundo, la mayoría de las personas piensan en términos horizontales. Ellos piensan en la idea de pecar contra otra persona o de que otra persona peque contra mí. Y es cierto, la Biblia enseña que es posible pecar contra otra persona. Pecamos contra otros y otros pecan contra nosotros. Pero en esencia, esto no es lo que hace al pecado pecaminoso. Aun cuando yo peco contra otra persona, la razón principal por la que es pecaminoso no es porque yo haya ofendido a esta persona, sino en pecar contra esta persona, yo he ofendido a Dios. Y entonces en su esencia lo que hace al pecado pecaminoso es que es rebeldía contra la voluntad de Dios.
es hacerme a mí como si yo fuera Dios, es usurpar a Dios y decirle a Dios, yo sé que tú dices ser Dios, yo sé que tú dices que esto es correcto, que esto es ilícito, pero yo voy a ignorar lo que tú dices, yo voy a hacerme mi propio Dios y yo voy a hacer lo que yo quiero. Entonces, en esencia, lo que hace que el pecado sea pecaminoso es que es rebelión contra Dios. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de nuestro pecado? Hay varios. De hecho, el pastor mencionó en la escuela dominical que solamente 4 capítulos de la Biblia no hablan del pecado y sus consecuencias. Los primeros 2 antes de la caída y los últimos 2 que hablan acerca de los nuevos cielos y del nuevo mundo. Pero yo quiero solamente señalar 3 consecuencias, quizás las 3 consecuencias más graves del pecado. Y la primera consecuencia sencillamente es la muerte física. En Romanos 6:23 la Escritura nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos hemos conocido a personas que han muerto. A menos que si Cristo regrese antes, cada uno de nosotros eventualmente va a morir. ¿Por qué? Esta es la paga del pecado. Cada uno de nosotros ha pecado y por consiguiente vamos a morir. Dios dijo esto a Adán y Eva cuando estaban en el huerto de Edén. Él les dijo, si comen de este árbol, ciertamente morirán. Comieron y murieron. Nosotros igualmente hemos pecado, por consiguiente moriremos. Este es el castigo de Dios, o como dice aquí, la paga del pecado. Una segunda consecuencia es la muerte espiritual. En Efesios 2, del 1 al 3, Pablo estaba hablando con personas que ya eran cristianos, pero estaba recordándoles cómo eran ellos antes de llegar a conocer a Cristo. Y él dijo lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces Pablo aquí dice que ellos, cuando no estaban en Cristo, que espiritualmente estaban muertos. Es decir, si todos son creados para amar a Dios y para adorar a Dios, ¿por qué es que nadie lo hace? ¿Por qué es que nadie aún quiere hacerlo? Porque está muerto espiritualmente, no está sensible espiritualmente, está muerto, tiene 0 deseo para las cosas de Dios y para adorar al único Dios verdadero. Y aquí Pablo describe cómo es la muerte espiritual. 1, él dice que es seguir la corriente de este mundo. En otras palabras, en el mundo existe cierto juego de valores que son antibíblicos, un juego de valores que contradicen a la voluntad de Dios. Y el ser humano, antes de conocer a Cristo, sin pensarlo, sin escudriñarlo, sin examinarlo, por naturaleza acepta a estos valores. Y es cierto, nosotros podemos comprobar esto. Puedes mirar al mundo y mirar que el mundo te dice que lo que más te conviene es vivir una vida muy larga, es ganar mucho dinero, es poder jubilarte siendo muy joven y pasar 30 o 4 años básicamente no haciendo nada, sino viviendo para sí mismo. Y la mayoría acepta, y esto solamente es un ejemplo, pero la mayoría acepta esto como algo cierto y correcto y bueno. Es lo que busca, sin pensarlo. Entonces, ser muerto espiritualmente es seguir a la corriente de este mundo, es aceptar a los valores contrarios a la voluntad de Dios. También es ser bajo la influencia del diablo. Ahí Pablo dijo que ellos seguían
la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Debemos tener cuidado aquí de no ir tanto a un extremo y decir que el ser humano puede excusarse y decir, realmente yo no soy responsable por mis acciones, no debo tener que rendir cuentas a Dios porque todo lo malo que yo he hecho, el diablo me obligó a hacerlo. No, no es así. Sin duda el ser humano es responsable por sus acciones y un día cada uno va a tener que rendir cuentas delante de Dios por lo que hizo o por lo que no hizo. No obstante, Dios sí dice que el ser humano que no está en Cristo está bajo el control o la influencia de Satanás. De hecho, Jesús dijo a un grupo de personas que le oponían que ellos eran hijos del diablo. Es decir, el diablo les persuade, les incita a seguir en su rebeldía contra Dios. La tercera cosa que él mencionó es que ellos vivían en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Los deseos de la carne son deseos naturales que el ser humano en su pecado tiene, que son deseos contrarios a la voluntad de Dios. Y el ser humano por naturaleza, cuando no está en Cristo, el enfoque de su vida, el enfoque principal de su vida se trata de satisfacer a estos deseos que contradicen a la voluntad de Dios. Y bueno, él mencionó una cuarta cosa ahí, que de hecho es la tercera consecuencia grave del pecado que quiero mencionar, que es la condenación. En Efesios 2, Pablo lo llamó, él dijo, éramos por naturaleza hijos de ira. En otras palabras, personas sobre los cuales descansaba la ira de Dios. Podríamos decir que esto se refiere a la condenación. La palabra condenar es una palabra legal. La idea es que cuando Dios, como un juez justo, mira a una persona en su pecado y le declara culpable y le pone la sentencia de estar en el infierno por la eternidad, esto es condenar a una persona. Y Jesús habló acerca de esto en Juan 3:18. Él dijo, hablando acerca de sí mismo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego Juan dice en versículo 36 del mismo capítulo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Encontramos aquí algo muy sorprendente. La mayoría de las personas en el mundo tienen la idea de que el ser humano esencialmente empieza en una posición neutral y que si hace bien, que irá al cielo, pero que si hace mal, que irá al infierno. Lo que Jesús nos enseña aquí es que uno, al estar en Adán, al ser un descendiente de Adán, y al no haber llegado al punto de creer en Cristo, ya ha sido condenado. Al haber pecado, ya ha sido condenado. Dios no ha esperado hasta el día de juicio para declarar a cada ser humano culpable y digno del castigo eterno en el infierno, sino que viendo que estas personas están en Adán, viendo que ya pecaron, Cristo dice que ya han sido condenados. En otras palabras, ¿qué tiene una persona que hacer para ir al infierno y para no ser salvo? No tiene que hacer nada. Ya está destinado, ya está yendo rumbo al infierno. Más bien, para no ir al infierno, para no seguir siendo condenado, tiene que creer en Cristo. Entonces, ¿cuál es la necesidad más grande del ser humano? No se trata de un asunto social, tampoco se trata de una necesidad física. Dios podría sanarme de todas mis enfermedades, podría enriquecerme, podría darme todo lo que mi carne desea, pero igualmente yo que estoy en mis 30, 70 años de ahora, aunque obtuviera todo lo que mi carne desea, 70 años de ahora voy a estar muerto y voy a tener que aparecer delante de Dios. Entonces la necesidad más grande del ser humano es el de ser reconciliado con Dios. Entonces aquí podemos entender a la obra
de Jesucristo, porque en la obra de Jesucristo encontramos la manera por la que el ser humano puede ser reconciliado con Dios. Antes de pasar a hablar acerca de la obra de Cristo, brevemente quiero mencionar algo acerca de su identidad. Y solamente para aclarar que la salvación es 100% de parte de Dios. La salvación no proviene del hombre. Es cierto que Jesucristo se hizo hombre, pero debemos entender con claridad que Jesucristo, el hombre, fue Dios encarnado. Que Jesucristo, como Dios el Hijo, siempre ha existido. Nunca había un tiempo cuando Jesús no era Dios el Hijo. Por toda la eternidad siempre ha sido Dios. Y lo que pasó en Belén fue que Dios el Hijo, que siempre había sido Dios, se encarnó. Se hizo hombre en un momento fijo, entró en la historia como hombre. Para mostrar eso podríamos mirar a Juan 1:1 y 14. En Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, aún antes que el mundo existiera, Jesús ya existía. Jesús estaba con Dios y a la vez Jesús era Dios. Aquí vemos algo de la Trinidad y vemos con claridad que Juan está refiriéndose a Jesús en versículo 14, cuando él dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, habiendo entendido quién fue Jesús, ahora podemos pasar a considerar a su obra. ¿Qué es lo que Jesús hizo a favor de los pecadores? Yo creo que el mejor versículo que explica con mayor claridad el significado de la muerte de Jesús es 2 de Corintios 5:21. Y quiero leer el versículo y luego analizar parte por parte lo que vemos ahí. El versículo 2 de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo empieza diciendo: al que no conoció pecado. En otras palabras, Jesucristo como hombre, cuando se encarnó, nunca pecó. Como hombre vivió una vida de obediencia perfecta a Dios Padre. Por consiguiente, no merecía sufrir ninguna de las consecuencias que hemos mencionado. No merecía sufrir bajo la ira de Dios, no merecía sufrir la muerte y no merecía ser separado de Dios. Pero todas estas cosas Él sufrió, pero no por su propio pecado, porque Él no conoció pecado, sino que Él dice: por nosotros. Jesús no murió por sus propios pecados, no pecó, nunca pecó, sino que Jesús fue castigado en lugar de aquellos que creerían en Él. Jesús fue castigado como el sustituto de aquellos pecadores que se arrepintieran y pondrían su fe en Él. Y ahí es donde dice: lo hizo pecado. En otras palabras, Dios Padre trató a Jesús como si fuera pecador. Dio a Jesús el castigo que los pecadores merecían. Nosotros deberíamos de haber sido castigados por la eternidad en el infierno. Pero para aquel que está en Cristo, cuando Cristo estuvo en la cruz, Dios Padre dio a Cristo el castigo que nos hubiera dado a nosotros que estamos en Cristo. Para entender eso podríamos mirar a Isaías 53, versículos 6 y 10. En versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí vemos la idea: Jehová, Dios Padre, cargó sobre Cristo, imputó a Cristo nuestros pecados. Y luego Dios Padre castigó a Cristo en vez de castigar a nosotros. Y luego en versículo 10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Entonces vemos ahí que cuando Cristo murió en la cruz, Dios Padre lo quebrantó. Dios Padre sujetó a Cristo a padecimiento. Dios Padre hizo que Jesús sufriera el castigo que los pecadores hubieran sufrido en el infierno por la eternidad. Luego el texto dice en 2 Corintios 5:21, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando el pecador llega a estar en Cristo, Dios imputa al pecador, se pone sobre el pecador la justicia de Cristo, le cubre, le viste con la justicia perfecta de Cristo, tal que aunque yo como cristiano sigo luchando con el pecado, sigo a veces cayendo en el pecado, Dios cuando me mira la justicia perfecta de Cristo y por consiguiente me ve como aceptable. Estoy en una posición de aceptación, no por mis propios méritos, no por mi propia justicia, sino porque al estar en Cristo estoy cubierto por la justicia de Cristo. Cristo ahora es el que me representa delante de Dios. Y finalmente dice en Él, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, la Biblia no enseña el universalismo. Yo creo que hay muchas personas en el mundo que jamás son cristianos, pero ellos han escuchado Jesús murió por nosotros y tienen la idea de que Jesús murió para todos sin excepciones y que su muerte se aplica a todos y que puesto que Cristo murió, todos serán salvos. En otras palabras, ellos creen una especie de universalismo, que todos serán salvos. Y la Biblia no enseña eso. Enseña que sin duda existen dos categorías de personas, los que sigan estando en Adán y los que están en Cristo. Y uno pasa o llega a estar en Cristo por medio de la conversión. No todos están en Cristo y la salvación solamente se encuentra en Él. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la obra de Cristo para aquellos que crean en Él? Y aquí quiero solamente hacer mención de las 3 consecuencias del pecado que yo mencioné y hacerles ver que Cristo, para aquel que está en Él, cancela o deshace cada consecuencia. Por ejemplo, la muerte física. A menos que si Cristo venga, cada uno de nosotros vamos a morir. Pero para aquel que está en Cristo, lo que nos espera es la espera de la resurrección. Que después que mi cuerpo muera, que cuando Cristo venga, este cuerpo que muere va a ser resucitado y va a ser transformado. Y así, con un cuerpo resucitado, viviré por la eternidad. Vemos a esto, entre otros lugares, en 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego vimos la cuestión de la muerte espiritual. En contraste con eso, para aquel que está en Cristo tenemos el nuevo nacimiento. Un versículo que el pastor mencionó en la escuela dominical, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es decir, cuando no estábamos en Cristo, estábamos muertos. No teníamos deseo para Dios. No teníamos deseo para las cosas de Dios. Pero cuando alguien llega a estar en Cristo, nace espiritualmente y ahora tiene vida espiritual. Y de verdad puede estar en comunión con Dios. De verdad puede conocer a Dios. Y tiene deseo para las cosas de Dios. Filipenses 2:13 dice que Dios produce en el creyente tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. En otras palabras, aquel que está muerto espiritualmente no desea hacer la voluntad de Dios. Desea hacer la voluntad de la carne. Pero cuando uno está en Cristo y tiene un nuevo corazón, Dios le da un deseo de obedecerle. ¿Lo hace a la perfección? No. El ser humano, aún en Cristo, sigue a veces pecando. No lo hace a la perfección. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el incrédulo peca y peca y peca y no lo siente.
está tranquilo, está contento, está quieto. El cristiano peca y se entristece y se arrepienta. ¿Por qué? Porque tiene un nuevo corazón que desea hacer la voluntad de Dios. Entonces, aunque estamos muertos espiritualmente, si alguien está en Cristo, nace de nuevo, tiene vida espiritual. Luego vimos lo de la condenación. El opuesto de la condenación es la justificación. En la justificación Dios mira al pecador que está en Cristo y le declara libre de culpa. En otras palabras, mira la justicia perfecta de Cristo sobre esta persona y dice, esta persona ya no está culpable porque Cristo ha sido castigado con su castigo y esta persona tiene a la justicia perfecta de Cristo. Vemos a esto en Gálatas 2:16, las palabras de Pablo a Pedro. Él dijo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, por medio de fe, por medio de creer en Jesucristo, Dios declara al pecador libre de culpa y así deshace o cancela la condenación. Ahora, finalmente, ¿cómo entonces debe el ser humano responder al Evangelio? Y aquí debo decir que finalmente la salvación del ser humano no depende de uno. Existe hoy en día una enseñanza muy popular que se llama el decisionismo, en que las personas esencialmente animan a las personas a tomar su decisión y a descansar, en que hayan decidido seguir a Cristo. Y realmente la salvación no es así, sino viene de parte de Dios. Pero de todos modos, Dios llama al pecador a hacer algo en respuesta al Evangelio. Y le llama a arrepentirse y a creer el Evangelio. Vemos a eso tanto en las palabras de Jesús como en las palabras de Pablo. Por ejemplo, Jesús al mero principio de su ministerio, en Marcos 1:15 nos dice, diciendo Jesús, decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Jesús dice que hay que arrepentirse y hay que creer el Evangelio. En Hechos 17:30, Pablo dijo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y luego en Hechos 20:21, Pablo, resumiendo cómo fue su mensaje que él predicaba, dijo que él testificaba a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esencialmente hay dos cosas. Uno debe de arrepentirse y creer el Evangelio. Y debo aclarar algo aquí. No se puede separar a estas dos cosas. En otras palabras, es imposible que haya un arrepentimiento verdadero y bíblico que no sea acompañado por fe verdadero y bíblico en Jesucristo. Y tampoco puede haber fe verdadera divorciada del arrepentimiento, sino que estas cosas siempre van juntas, ¿no? ¿El arrepentimiento qué es? Bueno, arrepentimiento significa que uno reconoce su mala manera de vivir, o sea, reconoce su pecado y cambia su actitud hacia él. El arrepentimiento es verdadero cuando llegamos a odiar a nuestro pecado y luchamos contra él, sometiéndonos a la soberanía de Dios. Ahí estoy leyendo una citación del hermano Paul Washer en un folleto evangelístico que escribió. En esencia, arrepentirse quiere decir dar una vuelta. Cuando uno no está en Cristo, ama su pecado. Busca satisfacer a los deseos de la carne que ofenden a Dios, que son ofensivos a Dios. Cuando uno se arrepienta, llega a odiar al pecado. Siente tristeza por su pecado, rechaza su pecado, da la espalda al pecado y se inclina a Cristo. Y se somete a Cristo, desea obedecer a Cristo. Y bueno, la fe que salva sencillamente es creerle a Dios y es creer a las promesas que Él hace en el Evangelio.
en el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Abraham, que creo que es el mejor ejemplo de la fe que salva. Ustedes saben que Dios hizo varias promesas a Abraham. Y la Escritura nos dice que Abraham fue un modelo de la fe. O sea, nos muestra cómo es la fe. Y así dice la Escritura en Romanos 4, 20 y 21 acerca de la fe de Abraham. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces así es la fe que salva. Esencialmente en el Evangelio Dios ofrece al pecador perdón y vida eterna si confía en Cristo. Y presenta a Cristo y dice al pecador, Cristo ha muerto en lugar de los pecadores. Ha sido resucitado para su justificación también. Lo que Él hizo es suficiente para cancelar, para quitar el pecado del pecador, para que el pecado sea salvo y perdonado. Y solo tiene que confiar en Él. Y entonces la fe que salva escucha estas promesas y dice, le creo a Dios. Yo creo, como dice en Romanos 4:21, que Dios es poderoso para hacer lo que está diciendo y que Él lo hará. Esta es la fe que salva. Entonces es más que un reconocimiento intelectual. Ciertamente el Evangelio en 1 Corintios 15, el texto que fue leído para empezar el culto, tenemos un resumen de los datos históricos del Evangelio. Y ciertamente nadie podría ser salvo si no creyera en estos datos históricos. En otras palabras, alguien no podría ser salvo si decía, yo no creo históricamente que Cristo ni siquiera haya existido. Hay personas que lo dicen, es absurdo, pero nadie podría ser salvo si negara la existencia de Cristo. Tampoco una persona podría ser salvo si negara la resurrección de Cristo. Si dijera, sí creo que existía, creo que vivía, creo que murió, pero no creo que resucitó. Uno no podría ser salvo. Sin duda hay que creer los datos históricos, pero uno podría creer los datos históricos y a la vez no ser salvo. Podría decir, sí, yo creo que históricamente que vivió, que murió, que fue resucitado, etcétera, etcétera, y a la vez seguir siendo hijo de ira, seguir siendo condenado. Creer el Evangelio no solamente es creer los datos históricos, sino es apropiar a la muerte de Cristo para uno mismo. Es aplicarlo a uno mismo y decir, sí, históricamente yo creo que todo eso pasó, pero personalmente yo creo que la muerte de Cristo me puede salvar. Yo creo que su muerte puede cubrir a mis pecados. Entonces es más de un reconocimiento intelectual, sino es apropiarlo, es hacerlo personal para uno mismo. Bueno, finalmente, ¿cuáles son las evidencias de la conversión verdadera? ¿Cómo puede una persona saber que de verdad ha sido salvo? Y antes de hablar de eso, solamente quiero mencionar dos cosas. En primer lugar, quiero decir que la Escritura enseña que la conversión sucede en un momento fijo. No es cuestión de que toda la vida a veces somos salvos, a veces no somos salvos. No es cuestión de que durante toda la vida estamos en un proceso de posiblemente ser salvos. No, la conversión, la salvación es definido y sucede en un momento fijo. Por ejemplo, en Efesios 1, 13 y 14, Pablo, hablando a personas que ya eran cristianos, dijo lo siguiente, dijo en Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Pablo dice que cuando ellos oyeron el Evangelio y cuando creyeron, fueron sellados, fueron salvos. Su salvación ya fue cumplido, ya fue un hecho. Ya fueron salvos en un momento fijo. También debo decir que es posible saber con certeza que somos salvos. Y yo creo que Dios quiere que sepamos que somos salvos. Primero de Juan 5:13, Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan dice que Él quiere que estas personas sepan
que son salvos. La palabra saber comunica certeza. Es posible saber, sin duda, que uno es salvo y saber que uno actualmente ya es salvo. Él dice que tenéis, que tienen actualmente la vida eterna. Pero ¿cómo podemos saber? Y aquí es donde vemos una diferencia con lo que generalmente se escucha. En la mayoría de los sectores del evangelicismo se escucha a las personas decir, la manera de saber que tú eres salvo es de mirar al momento fijo en que tú confiaste en Cristo y de descansar en esto. La Biblia no nos anima a hacer esto. A lo contrario, yo diría que hay tres maneras de saber que somos salvos. Diría que uno es sencillamente creyendo a la palabra de Dios. La Biblia enseña que aquel que ha creído en Cristo y aquel que actualmente cree en Cristo ya ha sido salvo. Por ejemplo, en Juan 5:24 dice, Jesús dijo, de cierto, os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿cómo saber que soy salvo? Sencillamente creyendo a la Biblia. La Biblia dice que aquel que cree en Cristo ya ha sido salvo. ¿Yo creo en Cristo? Sí. La Biblia dice que soy salvo, sí, lo voy a creer. Entonces es una manera de saber que soy salvo. Otra manera es por el testimonio del Espíritu Santo. Ya vimos ahí en Efesios 1, 13 y 14 que en el mero momento de la conversión, que el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace es dar una paz, una confianza al creyente de que es salvo, de que es hijo de Dios. En Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo nos da esta paz o esta confianza de que somos salvos. Y finalmente, habrá fruto o evidencia externa, tangible, objetivo de una vida cambiada. Si tú me dices que tú has plantado en mi yarda un árbol de manzanas e empiezan a aparecer naranjas, voy a darme cuenta que me has mentido y que no has plantado un árbol de manzanas. De la misma manera, la Escritura dice que existe fruto, evidencia objetiva y tangible que demuestra, no que salva a uno, sino que demuestra que uno es salvo. Es fruto que confirma la presencia del Espíritu Santo en una persona. Por ejemplo, en Gálatas 5, 22 y 23 habla del fruto del Espíritu Santo. Dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estas son cambios, evidencias en el carácter de uno que confirman que es salvo. Vuelvo a repetir, no que salvan a una persona, sino que confirman que es salvo. Otro fruto, y voy a leer una lista nomás, incluiría cosas como amor de Dios, Romanos 5:5, como caminar en la luz, 1 de Juan 1, 6 y 7, como confesión, reconocimiento de nuestro pecado, 1 de Juan 1, 8 y 9, como un deseo de conocer y guardar los mandamientos de Dios, 1 de Juan 2, versículos 3 y 4, amor para y un deseo de tener compañerismo con otros creyentes, 1 de Juan 2, 9 y 10. En otras palabras, aquel que dice ser cristiano no puede decir, yo estoy bien con Dios, yo amo a Dios, pero yo detesto a todas estas hipócritas en la iglesia. No, ama a los otros creyentes. Y tampoco dice, sí, yo voy a la iglesia a adorar a Dios, pero al terminar el culto me escapo lo más pronto que sea posible porque realmente no me gusta estar con estas personas. No, un creyente verdadero ama a otros creyentes, desea tener compañerismo con ellos. Luego un rechazo creciente de las cosas del mundo, 1 de Juan 2, 15 a 17. En otras palabras, el que no está en Cristo ama las cosas del mundo, sigue la corriente del mundo, busca satisfacer los deseos de su carne. El creyente no ama al mundo, no practica el pecado como un estilo de vida. Obviamente, la Biblia no enseña el perfeccionismo. En 1 de Juan 1:8 dice que si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Pero
como estilo de vida se debe poder ver o palpar un patrón de fidelidad al Señor, de crecimiento en santidad. Siendo disciplinado por el Señor cuando peca. Hebreos 12 del 5 al 8 nos dice, si tú pecas y pecas y pecas y ves que Dios no te disciplina, eso demuestra que no eres hijo de Dios. Dios no deja a sus hijos andar en rebeldía sin disciplinarles. Y finalmente, perseverancia en la fe en Cristo. Y esta es la prueba más importante. Tú puedes decir, sí, soy cristiano, pero si en 10 años tú rechazas a Cristo y no sigues con Él, tú serías como la semilla que Jesús mencionó, que cayó en la tierra, que brotó, que floreció, que aparentaba tener vida, que luego se secó y murió porque no tenía raíz. En otras palabras, existe tal cosa como una profesión falsa de fe, de personas que dicen haber sido salvos y que por un tiempo aparentemente parecen haber sido salvos, pero luego se caen y se alejan. Y finalmente la evidencia más clara y cierta que uno está en Cristo es que sigue creyendo en Cristo, que sigue profesando fe en Él. Entonces, para finalmente la manera que sabemos que somos salvos es comparándonos con la Escritura y viendo la verdad de estas evidencias en nuestras vidas. Y obviamente no creo que Juan quería asustar a las personas. No creo que él quería hacer que los creyentes verdaderos dudaran de su salvación. Yo tampoco al mencionar esto quiero hacer esto, sino que yo creo que para el creyente, cuando se examina y se compara con las Escrituras, va a ver que estas cosas son ciertas. Y en vez de desanimar al creyente verdadero, estas cosas van a animar al creyente. Porque va a decir, gloria a Dios, veo que soy salvo. Veo que Dios lo está confirmando. Entonces, en conclusión, espero que cada persona aquí haya entendido y haya creído de verdad al Evangelio. Y si esto no es cierto en tu vida, espero que Dios te convierte, que te concede arrepentimiento y fe. En segundo lugar, espero que cada persona aquí por lo menos sienta que entiende el Evangelio lo suficiente para, como dice en 1 de Pedro 3:15, poder dar una respuesta a aquel que le pregunta acerca de su esperanza. Y finalmente espero que cada uno que sea creyente también sea animado y motivado con el deseo de compartir con otros acerca del Evangelio. Entonces, déjame orar y así terminar. Señor, te damos gracias por haber dado a tu Hijo, por haber dado a tu Hijo, por haber dado a tu Hijo, por haber